En la sesión de Pedagogías Feministas que vamos a desarrollar esta tarde vamos a hacer un primer recorrido, planteamiento por toda la parte de cómo se construye la sociedad de las desigualdades en base al género, ¿no? Vamos a ver cómo se socializa, cómo nos normalizamos dentro de qué es ser una mujer, qué es ser un hombre desde lo dominante. Entonces vamos a empezar por esta reflexión, primero desde lo personal para llevarlo después a todo al ámbito profesional, ¿no? Desde primero para hacer este cambio en cómo vivimos, en cómo nos sentimos y luego llevarlo a esta parte de cómo lo aplicamos en las aulas, ya sea en el ámbito formal como en el no formal. Vamos a centrarnos sobre todo pues en esta parte de socializarnos, de cómo vamos metiendo en esta mochila del género, de las identidades, como estas piedras que nos van diciendo eres mujer, eres hombre de esta manera. Una vez tengamos esta primera reflexión inicial, en la segunda parte de la sesión vamos a tratar de aterrizar todo esto en la práctica educativa, ¿no? En la práctica educativa tanto en el ámbito formal como en el no formal. Y vamos a hablar de las estrategias básicas o principales de las pedagogías feministas. Estas pedagogías feministas que las pensamos y las hacemos en plural, ¿no? Porque no hay una fórmula, una receta, sino que al final pues bueno, hablamos desde las diversidades, ¿no? Y caben pues tantas prácticas como realidades, contextos, estemos o nos enfrentemos, ¿no? dentro de este ámbito. He destacado aquí algunas ideas clave que tenemos que tener en cuenta y que construyen las pedagogías feministas. Esto no lo he dicho, pero cuando hablamos de intervención o de pedagogías feministas no hay una receta, o sea, no es decir, esto es pedagogía feminista, tú vas con tu receta y lo aplico lo mismo en tu contexto que en el tuyo, que en el mío, que en el de aquel. No, o sea, esto al final se construye, tú vas a tu contexto y lo que te funciona a lo mejor con un grupo, con el grupo de al lado no te funciona, lo que te funciona maravillosamente un curso, un año, el año siguiente, desastre y otra vez a empezar, ¿no? O sea que también esto también se trata, ¿no? de construir y de adaptarnos al contexto en el que estamos. Entonces, bueno, alguna de las estrategias principales que vamos a comentar y que vamos a reflexionar pues tiene mucho que ver con las pedagogías críticas y para la emancipación, tiene también que ver, ¿no? con toda esta idea de la educación desde lo emocional, desde lo vivencial, lo experiencial. Hablaremos también, ¿no? de metodologías más concretas, estas metodologías cooperativas, participativas, dialógicas, pero desde este enfoque de género, ¿no? que no nos tenemos que olvidar. Luego, por supuesto, también el análisis que se hace desde lo curricular, quizás más formal, de los contenidos, los objetivos, las evaluaciones que hacemos, ¿no? Sí, que al final una de las frases que utilizamos muchos en pedagogías feministas es que lo que no se nombra no existe y desde esta base es de donde vamos a hablar, ¿no? Es donde nos vamos a pensar. En cuanto, por ejemplo, contenidos, ¿no? que elegimos o que no elegimos enseñar o transmitir. Otra idea fundamental y básica que vamos a explorar un poquito es la idea de descolonizar y despatriarcalizar la educación. Esto que viene de los feminismos latinoamericanos, indígenas, del campesinado, ¿no? que es una reivindicación como muy ancestral, esto de descolonicémonos y que no hay un saber mejor que otro, lo vamos a llevar también desde el ámbito de los feminismos, ¿no? y que no hay ¿no? romper un poco con estas dinámicas sociales jerarquizadas, dicotomizadas, ¿no? donde ponemos a lo masculino dominante por encima y todo lo que se salga de ahí lo consideramos como lo otro, con menos poder en diferentes líneas, ¿no? de jerarquías y privilegios. Y lo que te voy a pedir ahora es que puedas hacer una imagen con tu cuerpo, que dejes a tu cuerpo hablar, en relación a cómo te sientes en relación a eso que te ha llamado la atención o con eso que te has quedado más o con lo que te ha impactado más. Y que puedas hacer una figura con tu cuerpo que nos enseñe cómo eso te ha impactado. Objetivos principales que buscamos con todo esto. La reflexión. Sin reflexión crítica no podemos avanzar y no podemos transformar. Y una de las preguntas que lanzamos y sobre la que nos vamos a mover es si reproducimos o transformamos, ¿no? Es algo que este cuestionamiento tiene que estar en la base de todo. Si estamos con nuestras prácticas reproduciendo un sistema de desigualdades o por el contrario, buscamos esa transformación desde la base y desde la raíz.